Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Dios, gracias que a través de ella, Señor, nos corriges, nos exhortas, nos das un toque, un llamado a la obediencia. Dios mío, queremos en esta mañana, Señor, amar la obediencia, Dios. No solamente conformarnos con obedecer, sino amar la obediencia, Dios mío. Esta mañana, Señor, bendice tu palabra, cada siervo, Señor, y sobre todo, Señor, que tu palabra, Dios mío, tenga cabida en nuestros corazones, Señor, y la podamos llevar por obra, Señor, porque es a través de ella que viene la obediencia a nuestras vidas, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 5, versículo 8, hablando de Jesús. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Para todos qué dice? Los que le obedecen. O sea, podemos decir que la obediencia es un requisito imprescindible. Dice que Él fue autor de eterna salvación. Él nos ha dado a nosotros la salvación a través de la obediencia. Él tuvo que aprender obediencia, aun siendo obediente a Dios, tuvo que aprender obediencia en ese sacrificio en su carne. Y dice que es un requisito imprescindible porque ha sido autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para los que no le obedecen, no ha sido autor de eterna salvación. Que Dios puede tener misericordia de muchos, seguro, pero tenemos que ser obedientes. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 y nos exhorta a ser obedientes. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No podemos olvidarnos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y guardar su palabra, atesorar su palabra en nuestro corazón. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si usted guarda la palabra de Dios, si usted atesora la palabra de Dios, a veces escuchamos la palabra de Dios y bueno, es como que la tomamos como algo superficial, ¿verdad? Bueno, porque a veces no va con nosotros, a veces lo que el hermano está hablando, bueno, pues yo ya lo cumplo, ya lo hago, pienso que ya estoy cumpliendo con esa palabra, ¿verdad? Pero tenemos que, de todas formas, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Guardar los mandamientos de Dios. Y si usted ve la ley, si usted ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la mayoría de los hombres que tuvieron problemas, que cayeron, que bueno, pues que Dios de alguna manera los desechó, reyes, incluso hasta sacerdotes, profetas, fue por desobedecer a Dios. Y decía Miguel antes, hablaba del rey Saúl. Y todos conocemos la historia del rey Saúl, ¿verdad? ¿Usted conoce la historia del rey Saúl? Dice la palabra de Dios que el rey Saúl, su padre, le mandó a buscar las asnas que se habían perdido, y dice que Saúl salió con un criado y fue a buscar las asnas, y después de un tiempo de no encontrar las asnas, dice que le dijo al criado, eso está en 1 Samuel, en el capítulo 9, dice que versículo 5, cuando vinieron a la tierra de Zub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? Obedecer una orden directa de su padre. Su padre dijo, mira Saúl, vete a buscar las asnas y encuéntralas. Y dice que él, bueno, pues después de un tiempo que no las encontraba, le dijo a su criado, ven, volvámonos al lugar. O sea, lo primero que hizo fue desobedecer una orden directa de su padre. Pero vemos en la vida del rey Saúl, si miramos bien detenidamente la vida de este rey, el primer rey de Israel, dice la palabra de Dios que él fue cambiado, él fue mudado en el capítulo poquito más adelante, dice en el versículo 6, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Miguel hablaba de conocer a Dios, tiene que haber un cambio, una mudación, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro raciocinio, de nuestra mente, que también habla del corazón, ¿verdad? Tenemos que ser transformados. Ayer Juancho decía, ¿verdad? Esa es la verdadera conversión, ese es el verdadero encuentro con el Señor. Y una vez que nosotros somos transformados, ahí vamos a tener un conocimiento de Dios. A través de la obediencia vamos a padecer. Si Él padeció, cuánto más nosotros vamos a padecer, ¿verdad? Pero esa obediencia nos va a traer a nosotros un conocimiento más pleno de Dios, mucho más profundo de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros desobedecemos, ¿qué ocurre? Las consecuencias de la obediencia no solamente vienen a nuestra vida, sino que viene a la vida de aquellas personas que nos rodean. Si usted está en desobediencia y usted está predicando, es un líder, no sé cuál es su ministerio, y usted no está siendo obediente, esa desobediencia suya va a pasar no solamente a aquellos que están a su alrededor o que usted está ministrando, sino también a su familia, a su esposa, a sus hijos. Por eso vemos muchos hijos desobedientes, ¿verdad? Porque nosotros no completamos, no tenemos esa obediencia completa, ¿verdad? Porque de alguna manera hay muchas áreas de nuestras vidas que fallamos. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, y Él le dijo, mira, podéis comer de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comáis. Dios podía haber puesto allí un ángel, un querubín con una espada, ¿verdad?, para que nadie comiese de aquel árbol. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios hizo al hombre con una voluntad, con un libre albedrío. Dios nos ha dado un libre albedrío a nosotros. Nosotros somos conscientes de si obedecemos o no obedecemos, y somos los responsables directos. O sea, Dios nos ha dado una voluntad que tenemos que someter a los pies de Cristo. Y el Señor podía haber puesto allí alguien para haber dicho, mira, aquí no vais a tocar. Pero Dios quiso probar la obediencia de Adán y Eva. Igual que quiso probar la obediencia de Abraham, cuando Abraham, después de la promesa de que iba a tener un hijo y que iba a ser la simiente, que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿qué hizo Dios? Le dice, bueno, ahora me vas a sacrificar a tu hijo. Una obediencia ciega. Una obediencia que no razona las cosas, ¿verdad?, sino que simplemente se somete a obedecer a Dios, a poner la palabra por obra. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de 1 de Samuel, vamos a ver unos puntos brevemente de la vida del rey Saúl. Todos conocemos la historia, pero quería hacer énfasis en varios puntos. Porque ¿qué es la obediencia? Es simplemente y llanamente, es someternos voluntariamente, o sea, poner nuestra voluntad. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser renovados, transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestra voluntad. Y a Dios le agrada cuando usted ha sido renovado en su voluntad, en su mente, ¿verdad? Y usted le obedece a Él, porque a veces somos renovados pero no obedecemos. Entonces, cuando Dios le agrada verdaderamente es cuando hay una renovación, cuando nosotros estamos sometiendo nuestra voluntad a Dios. Y ahí viene cuando Dios le agrada realmente, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar, transformar esa mente. Dice que Saúl fue cambiado, transformado, hubo una conversión en su vida. Pero ¿qué hizo Saúl después de aquel encuentro? Dice que estuvo incluso profetizando con los profetas. Dios mudó su corazón, cambió su corazón. Esa es la verdadera conversión. Él tuvo un encuentro personal con el Señor de tal manera que lo cambió fulminantemente. Sin embargo, ¿el qué hizo? Persistió en seguir en su conocimiento, persistió en seguir en lo que él pensaba, en lo que él quería. No sometió su voluntad a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Y como consecuencia, ¿qué ocurrió? Siguió haciendo su voluntad. Si nosotros hemos sido cambiados, transformados, ya no podemos hacer nuestra voluntad, sino que tenemos que hacer la voluntad de aquel que nos llamó, de Cristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo, vamos a leer desde el versículo, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Y yo creo que este es el versículo clave de la obediencia. Estemos atentos a la palabra del Señor. A veces el Señor nos habla y no estamos atentos. Es una palabra que, bueno, superficialmente entra en nuestro corazón y no produce el fruto. Y entonces estar atento a la palabra del Señor es estar atento a ver qué Señor nos habla, qué es lo que el Señor me está diciendo y obedecer a lo que Dios nos está haciendo, sometiendo nuestra voluntad, ya sea que no nos guste, ¿verdad? Porque, pues, imagínate a Abraham, no le gustó lo que Dios le dijo.
Y verdad, él inclusive estaba dispuesto a sacrificar. Pues si Dios me lo ha dicho, estoy dispuesto a sacrificar hasta mi hijo. Así que tenemos que estar atentos a las palabras del Señor. Esta es la clave, estar atento a las palabras del Señor. Como decía, guardar, Proverbios 3, como guardar los mandamientos del Señor y ponerlos por obra. Y ahí vamos a ver una obediencia completa al Señor. Dice que Dios le da una orden directa a Saúl. Mira, vete y mata a Amalek, acaba con él. Acaba con los hombres, con las mujeres, con los niños, aún con los bebés de pecho. O sea, extermina. Porque usted sabe lo que hizo Amalek cuando el pueblo de Israel salió por el desierto en Egipto, ¿verdad? Dice que se le opuso al pueblo, ¿verdad? Y trajo conflicto con el pueblo de Dios. Desde entonces Dios maldijo a ese pueblo, y en este caso Dios le da la orden a Saúl de que vaya y acabe con todo ese pueblo que simboliza nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pecados, nuestra voluntad muchas veces que no se somete al Señor. Y le dice, acaba con todo, mata todo. Y digo, qué orden más complicada, ¿verdad? Para Saúl. Dios le da una orden bien complicada, oye, porque pues, podemos llegar a pensar, oye, pero Dios, ¿cómo? Pero es que Dios aborrece el pecado. Dios quiere acabar de raíz, quiere cortar de raíz, ¿verdad? Con todo lo que no tiene que ver con él. Y dice que Saúl llegó y claro, y Dios le dio la victoria después de que Dios conocía cómo era el corazón. Antes de eso incluso Saúl había desobedecido a Samuel cuando salió a la batalla con los filisteos, ¿verdad? Y él no tuvo la paciencia porque el pueblo se le desertaba. Primeramente desobedeció a su padre, luego desobedeció al profeta Samuel, y en este caso desobedece una orden directa de Dios. Y dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vieron que había buenos ganados para ofrecer al Señor en sacrificio. Igual la motivación de Saúl no era tan mala, ¿sí? Pero no obedeció. Obedeció a medias, y una obediencia a medias es desobediencia. Tenemos que, la obediencia, una de las cualidades que es completa, no puede ser a medias. Una de las cualidades de la obediencia es que es completa, no podemos hacer las cosas a medias, no podemos, si el Señor nos dice, no podemos a medias porque es desobediencia. Y dice que él perdonó al rey y a lo mejor del ganado. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué palabra tan fuerte. Dios se apesadumbró de haber puesto a ese hombre. ¿Por qué dice la palabra? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El profeta Samuel le dice, está atento ahora. ¿Qué le dice? Dice, está atento ahora a las palabras del Señor, a lo que el Señor te va a hablar. Estate atento, Saúl, a lo que Dios te va a ordenar, para que cumplas completamente. Y dice que el Señor se apesadumbró, ¿verdad? Y le dijo que se apesadumbró y le dijo que no había cumplido su palabra. O sea, lo más importante para nuestra obediencia completa es poner la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Y dice que madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. ¿Qué hizo Saúl? Se levantó un monumento. ¿Usted se imagina qué podría haber en el corazón del rey Saúl? Usted sabe que la desobediencia es una consecuencia de la rebeldía, de la soberbia. Ese fue el pecado que Satanás cometió, ¿verdad? Y ese fue el pecado que muchos ángeles cayeron, rebeldía, desobediencia. Y dice que entonces él se levantó un monumento. Y cuando alguien se levanta un monumento, cuando alguien se pone ahí en el escalafón, en el púlpito, en el lugar donde todo el mundo, ¿verdad?, nos gusta estar, ¿verdad? Porque a quién no le gusta que le reconozcan. A todo el mundo le gusta, ¿verdad? Al que honra, honra. A todos nos gusta estar ahí en un lugar alto. Dice que él se hizo un monumento. Y yo pienso, ¿qué podría haber en el corazón de Saúl?
después de haber desobedecido a Dios, dice que él se hizo un monumento a él. Me imagino sería una estatua de él o una esfinge de él, no sé. Pero dice que él se hizo un monumento. ¿Qué había en ese corazón de Saúl? Como bien decía Miguel, no conocía a Dios. No había tenido un encuentro, aunque había tenido un encuentro personal con el Señor, pero no perseveró. No perseveró, ¿verdad?, en seguir la voluntad del Señor, que es, dice la palabra de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Obedecerle sobre todas las cosas. Esa es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque dice que el Señor se agrada más de la obediencia que de cualquier tipo de sacrificio, como dice el versículo 22. Dios no se complace de que nosotros trabajemos mucho, hagamos muy buenas obras. Dios no se complace de eso. Nuestro trabajo para el Señor son trapos de inmundicia, pero Dios se complace que nosotros le obedezcamos. Y la obediencia tenemos que ir aprendiendo poco a poco obediencia. Aprender obediencia, ¿verdad? Dice que este hombre se levantó un monumento a él. Él era el importante. Y dice que vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Fíjate lo que le dice al profeta Samuel: yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Usted cree que Saúl cumplió la palabra de Dios? Cumplió a medias, no obedeció completamente. Él tenía que haber matado todo, los animales, todo. Ya Dios le hubiese dado sacrificios para sacrificar. Pero fíjate cómo se justifica, cómo viene, cuando hay desobediencia, cómo viene la justificación a nuestras vidas. Cuando hay orgullo y soberbia, lo primero que hacemos que es justificarnos con nuestros errores. Y él se justifica diciendo que él había cumplido la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, ¿sí?, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Cuando nosotros desobedecemos, ¿qué hacemos? Culpamos siempre a los demás. Hay un sentimiento de que la culpa lo tienen los demás. No sé si a usted le ha ocurrido. Siempre cuando a uno le pillan en algún fallo, en alguna desobediencia, en algo, lo primero que hacen, ¿qué fue lo que hizo Adán, verdad? Cuando desobedeció, ¿echarle la culpa a quién? A su esposa, a Eva. Le echó la culpa, ¿verdad? Entonces siempre hay esa desobediencia en nuestras vidas, ¿verdad?, que hemos heredado del pecado, y siempre nos queremos justificar en los demás. Siempre nos vamos a justificar en los demás. Entonces él dijo: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. O sea, fue el pueblo, ya no fue él. Ya no fue él el que perdonó al rey y a lo más engordado. Dice: y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo demás, lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová, el Señor, te envió en misión y dijo: ve y destruye los pecados de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Tenemos que acabar con el pecado. Es complicado, ¿verdad? Complicado pelear con el pecado, ¿verdad? Dice: ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Otra vez, antes bien he obedecido. Saúl estaba enfrascado, metido en que él no había decepcionado, no había desobedecido al Señor. Dice: antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión. Pero no se trataba solamente de ir a la misión, sino de cumplir la misión. No se trata simplemente de que estemos en el ministerio, sino cumplir, ¿sí?, con lo que el Señor nos manda. Dice que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Saúl era un hombre obstinado. No hubo un arrepentimiento, no tuvo un conocimiento verdadero. Era un cristiano tibio, que no ha tenido un encuentro personal o que ha caído en una tibieza, ¿verdad? Entonces, ¿qué le ocurrió? No supo discernir las cosas del Señor. A pesar de que tuvo un conocimiento tremendo con el Señor, Dios cambió su corazón, pero no tuvo, ¿verdad?, la decisión. No tomó la decisión de seguir en esa línea, de morir a sus deseos, a su carne, de morir a su voluntad y hacer la voluntad del Señor.
Y dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios, y el Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, lo más es una cualidad del corazón. La fidelidad, la obediencia, son cualidades que tienen que nacer en nuestro corazón, que Dios pone en nuestro corazón poco a poco según vamos andando y madurando, como decía Miguel, madurando en el Señor. Si no hay obediencia, tenemos que dar pasos de obediencia para que venga la madurez a nuestras vidas y para cada día conocer más a Cristo. Ayer decía Juancho algo que me dio así un toque, y decía que cuanto más le obedecemos, más conocemos del Señor, o cuando más conocemos del Señor, más le tenemos que obedecer, ¿verdad? Entonces la obediencia viene conforme a nuestro conocimiento del Señor. Si no hay un conocimiento del Señor, imposible, no vamos a poder obedecer al Señor, ni su palabra, la palabra de Dios. Bueno, igual va a morar en nuestra vida, pero no la vamos a poner como una espada, ¿verdad? Como ese arma que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, no podemos llevar una vida superficial. Saúl fue un hombre superficial, no tuvo en cuenta donde Dios lo puso, no valoró lo que Dios le dio, no valoró que Dios le diese no una sino varias oportunidades, ¿verdad? No valoró las oportunidades del Señor, y como consecuencia, ¿qué hizo el Señor? Tuvo que levantar a David como rey sobre Israel. Diferencias entre Saúl y David. Saúl fue nombrado rey inmediatamente, fue ungido y fue nombrado rey. David fue ungido y tardó como 10 años en ser nombrado rey, y estuvo ahí sometido a la voluntad de Saúl, obedeciéndole en todo, a pesar de que Saúl quería matarlo por envidia, pero él se sometió y dice que obedeció las órdenes de Saúl hasta el último momento. Incluso tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de quitarle la vida después de que lo estaba persiguiendo, pero él respetó al ungido del Señor. Amén. Así que, hermano, el Señor lo que se complace no es que nosotros hagamos muchas cosas en el ministerio, no se complace el Señor que ofrendemos mucho igual, o que hagamos muy buenas obras. Dios se complace que le obedezcamos. ¿Y cuántas veces fallamos a Dios? ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios? A veces en pequeñas cositas. Pero qué bueno que haya un buen arrepentimiento. Otra de las cosas que no tuvo Saúl fue un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento nos lleva a ser obedientes, a obedecer. Si hay un arrepentimiento genuino, si no podemos estar todos los días, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento de verdad, un encuentro de verdad, que seamos mudados en otro hombre, que nuestro corazón sea cambiado, que nuestra mente sea cambiada, para que haya una transformación interior de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, y así podremos cada día servir mejor al Señor. Amén. Así cada día podemos perfeccionarnos en la obediencia. Y claro, a veces vienen padecimientos y vienen pruebas, ¿verdad?, que decimos, wow, Señor, ¿y por qué? El Señor quiere que aprendamos obediencia. Si Jesucristo, a través del padecimiento, a través de las pruebas, aprendió obediencia, cuánto más usted y yo necesitamos aprender cada día obediencia. Oremos a Dios para que nos dé la capacidad de poder orar cada día, de poder obedecer cada día a su palabra, que estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar, porque dice que serán larguras para nuestros días. Tendremos una vida larga, poder servir al Señor muchos años, ¿verdad? Con ese ímpetu, con esa fuerza, el Señor va a multiplicar nuestras fuerzas. Pero guardemos su palabra y pongámosla por obra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. A veces te desobedecemos, Señor.